Seguimos entonces hoy con el versículo 4 en el estudio de la primera carta a los Corintios. Como hemos hecho pues desde el versículo 1, y adelante hemos leído desde el 1 hasta ahora, vamos a leer hasta el 4. Dice así la palabra de Dios. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Sóstenes, nuestro hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier parte invoquen el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia a vosotros y paz de parte de nuestro Dios, de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El que nos compete hoy: siempre doy gracias a mi Dios por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Repito, siempre doy gracias a Dios por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Ahí empieza la parte de la carta que se le conoce como la acción de gracia. De hecho, desde el versículo 4 al versículo 9. Vamos a desglosar estos 5 versículos igual en diferentes sesiones, pero para que sepan, pues son estos 4 versículos, del 4 al 9, 5 versículos, perdón, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6 versículos realmente son, que implican lo que es la acción de gracias. Ya pasamos el saludo, del 1 al 3, luego entonces tenemos la acción de gracias. Y en esta sección de la carta, igual el Señor nos va a hablar bastante por medio de lo que Pablo le escribió a los Corintios. Y lo primero que nos llama la atención, o nos debe llamar la atención, hermanos, y un llamado de atención en el sentido de que nos debe sorprender, porque lo que el apóstol hace aquí, pues es algo que nosotros no tendemos a hacer. A pesar de todos los problemas que tiene la iglesia de Corinto, que ya vi nombre de algunos de estos problemas en las primeras clases, hablando del contexto y la introducción de la carta, pues a pesar de todos esos problemas, que no eran pocos, Pablo no empieza quejándose, sino que Pablo empieza agradeciendo. Ya Pablo empieza agradeciendo. Eso es algo tremendo que nos debe llamar la atención, hermanos, lo que hace el apóstol aquí, ¿no? Empieza agradeciendo en vez de quejarse. ¿Hay problemas? Sí, pero sobre todo, hermano, como vimos en la oración hace un ratito, pues el creyente debe ser agradecido. Entonces, a pesar de que haya problemas, siempre el creyente va a buscar algo para agradecer, aún en medio de los problemas. Y eso es lo que Pablo hace justamente aquí en esta carta, en la sección pues, de la acción de gracias. Así que entonces el apóstol no ve primero la falla de los corintios, que él la sabe ya fueron y se lo dijeron. De hecho, es lo que él dice más adelante, en el versículo 11, que fue informado por los de Chloe de los asuntos que estaban pasando. También más adelante, él va a decir que también recibió una carta pidiendo aclaraciones en algunas cosas y también diciendo, quejándose sobre otras. Así que Pablo está muy informado, pero a pesar de que está muy informado, él no está enfocándose primero en las fallas, sino en la gracia que sostiene a los corintios. Por eso él dice en el versículo 3, gracia y paz, o sea, gracia a vosotros y paz a vosotros de parte de nuestro Señor Jesucristo, y de nuestro Padre, Dios, ¿no? Y luego entonces dice, siempre doy gracia a Dios, ¿verdad? Por vosotros. ¿Y cuál es una de las razones por la que Pablo agradece? Noten que él dice, siempre doy gracias a Dios por vosotros, por la gracia que os fue dada. Por la gracia que os fue dada. Entonces, él no ve primero la falla, sino él ve lo que obró antes en la vida de ellos, que es la gracia de Dios, el evangelio obrando en sus vidas. Ah, Porque es allí donde empieza el trabajo del Espíritu Santo y pues lo que es un corazón regenerado, ¿no? Que empieza a encaminarse en la voluntad de Dios, obviamente ante la luz del Evangelio. Pero no es que Pablo empieza a rajatabla quejándose de una vez de todos los problemas que ya está enterado, sino que primero empieza diciendo, le doy gracias a Dios porque
sí, a pesar de todos estos problemas que ya conozco, pues el Señor los ha salvado por su gracia, por su gracia. No por sus vidas como llevaban, porque sus vidas para nada glorificaban a Dios como ciudadanos griegos o romanos y paganos en general, sino por la gracia que Dios ha obrado en ellos. ¿Ya? Entonces, eso es lo primero que Pablo trata en esta acción de gracias de resaltar. De hecho, noten que allí dice gracias a vosotros y luego acá doy gracias, que aunque la palabra no es la misma, se parece, pero igual están relacionadas porque gracia es regalo, un regalo inmerecido, algo que no compraste, y la gratitud es la acción que lleva, o mejor la respuesta que lleva el recibir ese regalo. Claro, nosotros en nuestra cultura vemos que a los niños hay que enseñarles, ¿verdad? Alguien, un adulto le da algo y ¿qué le dicen las mamás, los papás y las mamás? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Gracias, gracias. Y créeme, no sé a ustedes la ha pasado, pero yo he visto muchas veces niños que aún así están y que, porque nuestra naturaleza carnal, nuestra naturaleza caída más bien, eh, nos, nos, nos es contrario la gratitud, hermanos. Nos es contrario la gratitud a nosotros. Entonces, Pablo aquí nos enseña algo importante de la gratitud. Entonces, recordemos esto, más adelante vamos a verlo en la aplicación, pero es importante, hermano, que nosotros valoremos el agradecimiento. El apóstol lo hizo. ¿Cuánto de ustedes hubiera escrito una carta? ¿Quién aquí hubiese escrito una carta a los Corintios y le dice, le doy gracias a Dios por vosotros, sabiendo todo eso que está pasando allí? Tal vez usted hubiera dicho, y ven acá, porque ustedes son como mogos, deja que vaya, que le voy a dar con un palo para que no dejen de estar peleándose entre ustedes. Qué sé yo, cuál sería su tono al escribir la carta, las palabras que usaría. Pero dudosamente, pues diríamos, gracias a Dios le doy por ustedes, por la gracia que ha obrado en ustedes. Y eso es tremendo, hermano. De verdad que eso es una cosa tan sencilla, pero que nos debe sorprender, nos debe sorprender por la gloria del Evangelio. Cómo el Evangelio hace esto, hermano. No nosotros, no nosotros, sino Él hace eso en nosotros. Así que entonces, ¿cómo hace Pablo? ¿Cómo hace Pablo para agradecer a pesar de conocer todos los problemas? Bien, sencillo. La gratitud, hermanos, la gratitud a Dios nace entonces de ver a los creyentes no con los ojos de la perfección, sino con los ojos de la gracia. ¿Me explico? Lo repito. O sea, ¿cómo podemos ser agradecidos con Dios? Cuando nosotros vemos con los ojos de la gracia y no con los ojos de la perfección, no con los ojos del legalismo, no con los ojos del moralismo, no con los ojos de la ingratitud, inclusive, porque obviamente hay personas que son ingratas y no son necesariamente legalistas o moralistas, sino que son ingratas, pues. No tienen esta cultura de agradecimiento, desde su hogar se lo inculcaron y muchas veces su entorno no logra aportar, ¿no? Pero un creyente está agradecido cuando ve con los ojos de la gracia. Y reconoce que la gracia también, aquí dentro de este paraguas de la gracia, entra lo que es la gracia común. O sea que inclusive nos ayuda a ver la gracia de Dios obrando en las personas que no son de Él, entre las personas que son impías todavía, las personas inconversas. Inclusive allí también vemos la gratitud del creyente al reconocer que estas personas son bendecidas universalmente por nuestro Señor que hace salir el sol sobre buenos y malos. Entonces, la gratitud no solo se queda en la iglesia, no solo es hacia nuestros hermanos, la gratitud debe impactar nuestra manera de vivir donde nos movamos, donde estemos, donde podamos impactar al mundo con el agradecimiento. Ahora, que Pablo empiece dando las gracias a Dios por ellos y por la gracia que Dios obraba en los corintios, no quiere decir que, porque aquí es donde entra también en muchas iglesias el lenguaje de la gracia se ha tomado como un libertinaje. Pero el asunto no es un asunto de cambiar una cosa por otra, sino, digamos, gracia o legalismo, gracia o moralismo, sino más bien de que es un orden realmente, es un orden, o sea, hay gracia, pero esa gracia también, como yo le llamo, la gracia de la disciplina, la gracia de la corrección, la bendita gracia de la corrección, hermanos, cuánto nos ayuda.
Claro, nosotros si lo vemos en nuestro complejo, el regaño o la corrección como algo malo, obviamente por eso nos estorba, nos molesta, nos desagrada, pero yo les he dicho a ustedes muchas veces que gracias a Dios podemos ser corregidos, porque la corrección implica la oportunidad de salir de un error. Entonces, hay gracia, hay gratitud, lo vemos en Pablo hacia los Corintios, pero luego Pablo empezó a tratar con todos los problemas que hay en esta iglesia. ¿Qué quiere decir? ¿Que olvidó la gracia? No, sino que les va a decir, ustedes, dice, ustedes han recibido la gracia, por lo tanto tienen que vivir coherente a esa gracia. ¿Ya? Primero agradece porque han recibido gracia y luego como ya reconoce que han recibido gracia y ellos dicen, sí, hemos recibido gracia, es verdad. Entonces ahora los orienta, luego vamos a ver cómo los orienta a la verdad, para que vivan entonces conforme a esa gracia. ¿Se entiende? Ah, y algo interesante, hermanos, que Pablo dice aquí cuando dice, siempre doy gracias a mi Dios por vosotros y la primera cosa que agradece es la gracia que han recibido, es porque, hermanos, la gracia es el fundamento, pero también la gracia es el motor y también la gracia es lo que nos va a llevar a la consumación. O sea, la gracia empieza y se sostiene, o sea, la vida cristiana empieza y se sostiene por gracia. Por gracia podemos ver y ver la gloria de Dios a través del Evangelio y por gracia nosotros podemos reconocerle a Él como Señor y por gracia nosotros podemos creer en Jesucristo y tener y depositar nuestra fe en Él y es por gracia que nosotros podemos venir a Él y es por gracia en un mismo espíritu que nosotros podemos decir Abba Padre, o sea, Padre mío y poder dirigirnos a nuestro Señor. O sea, la vida cristiana empieza y se sostiene por gracia. Necesitamos la gracia de Dios porque sin la gracia nadie viene a Cristo. ¿Me explico? De hecho, reconoce la frase que les dije la clase anterior. Jesucristo es la gracia encarnada, gracia de Dios encarnada, Jesucristo. Son las palabras pues que le cité de Charles Riley, una de las pocas frases de Charles Riley que utilizo, pero es algo que me impactó cuando lo leí de él también. Entonces la vida cristiana empieza y se sostiene por gracia. Nunca la gracia, el creyente nunca debe estar desconectado de la gracia, porque cuando el creyente se desconecta de la gracia, fácilmente cae en moralismo, fácilmente cae en legalismo, y todo esto frustra, todo esto trae dolor, todo esto perturba a la iglesia y realmente disminuye a nuestro Salvador. La visión de nuestro Salvador queda disminuida. Pero cuando entendemos la gracia y que no merecemos nada y todo lo que se nos da en la vida cristiana, eh, que entendamos que es por gracia, hermano, yo creo que nosotros, y que no la merecemos y que podemos morirnos ahorita todos aquí sin ningún problema, y, y si no eso no pasa ahorita es por gracia. ¿Me explico? Entonces, cuando nosotros empezamos a vivir nuestra vida entendiendo la gracia y entendiendo esto, nosotros empezamos a vivir agradecidos. Entonces, ese es el asunto. Pero hay algo más todavía más importante que nosotros debemos reconocer aquí, porque la gracia no es algo abstracto. O sea, la gracia no es algo, un concepto abstracto, sino que la gracia tampoco es decorativa, sino que es la clave. Pero esa gracia es la clave cuando tiene allí un sentido que es el medio por el cual nosotros la recibimos. Hermanos, nosotros de Dios como toda la humanidad recibía la gracia común, que es la gracia de Dios sobre su creación, su benevolencia, su buena voluntad con la creación, por la cual la gente come, hay siembros, hay ríos, todo esto, esa gracia, todo lo que nos permite la vida aquí en la tierra es parte de la gracia común. Sin embargo, Dios diseñó que a nosotros pudiéramos ser salvos por medio de la gracia, como dice Efesios, por medio de la fe, pero en alguien. Y por eso Pablo dice, siempre doy gracias a mi Dios por vosotros, por la gracia de Dios, o la razón del agradecimiento primaria es por la gracia de Dios, pero miren que esta gracia dice que fue dada para ustedes en Cristo Jesús. Esta gracia que ha sido dada en Cristo Jesús. O sea, hermano, y en otras palabras, Pablo está diciendo, ¿quieres obtener gracia? Pues la gracia la obtienes en Cristo. Fuera de Cristo, solamente te queda la gracia común, que ya es una gran bendición a la humanidad, sin embargo, no es suficiente para salvar.
no es suficiente para salvar. Necesitamos que estemos en Cristo Jesús para recibir la gracia salvadora. Y lo más importante y lo más hermoso es que si vemos la vida de los corintios, ellos no han accedido a la gracia por sus méritos porque estarían lejos de la gracia, sino que es Cristo que los ha llevado a ese estado y los ha santificado, como ya vimos en el versículo 2, los ha santificado, los ha apartado para sí. O sea, Jesucristo ha agarrado a los corintios con todos sus errores y con toda su mentalidad competitiva y con toda su envidia y su ego, con todo eso que tú puedes ver allí y que hoy nos caracteriza mucho a nosotros. Jesucristo ha santificado, ha hecho suyos y les ha dado su gracia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no ha tomado en cuenta que sean envidiosos, egoístas, egocéntricos, competitivos, celosos, peliones, acusadores, fornicarios algunos. O sea, lo que vemos en la carta, hermanos. Él no tomó en cuenta eso para saber si daba salvación o no, sino que la dio por gracia. Pero solo la obtenemos por medio de Jesucristo. Y obviamente Jesucristo nos ha apartado, nos ha tomado para sí, nos ha comprado para sí. Y por eso Pablo empieza diciéndole esto. Empieza diciéndole a los corintios, todo beneficio espiritual que ustedes tengan, toda bendición y toda la transformación no fluyen porque tú quieres, no fluyen porque tú lo intentes en tu fuerza, sino que fluyen toda bendición, todo beneficio espiritual y transformación de vida fluyen de nuestra unión con Él. O sea, unidos a Él, recibimos beneficio espiritual, unidos a Él, recibimos toda bendición espiritual también, y unidos a Él es que podemos vivir una vida transformada. Sin la gracia de Dios dada en Jesucristo, no hay transformación de vida. Entonces, Pablo le dice a los de Corintios, tienen que vivir diferente, porque tienen que vivir coherentemente con la bendición que han recibido. Y si usted ha recibido esta bendición, su vida debe ser una vida transformada. Porque el que está unido en Cristo, nueva criatura es. Es algo que Pablo en esta misma carta va a decir más adelante. ¿Estamos? Entonces, debemos tener claro el papel que juega Cristo en la gracia de Dios. Dios le plació, así fue su voluntad, mostrar, otorgar, conceder su gracia, pero solo por medio de la persona de Jesucristo. ¿Y cómo la tenemos? Poniendo nuestra fe entonces en Jesucristo. ¿Me explico? Por eso cuando nosotros, por ejemplo, oramos los salmos, Cristo tiene que entrar allí. Porque la razón por la que podemos orar los salmos y podemos ser escuchados es por Jesucristo. Porque fue el que vino a introducirnos a esa comunión con el Padre, esa comunión que estaba rota. Recuérdense también lo que Pablo hacía a los mismos corintios. Jesucristo, digo, Dios estaba reconciliando el mundo consigo mismo por medio de Jesucristo. Entonces, ahí es donde tenemos que entender todo esto. Así que, cuando vemos esto, hermano, y entendemos el papel de la gracia en el Evangelio, cuando entendemos también, entendemos la persona de Jesucristo en este regalo de la gracia y cómo lo recibimos en Él y por Él, entonces nosotros podemos entender que la corrección de Pablo, que va a ser más adelante, que ya empieza en unos versículos más adelante, no surge desde la condenación, no surge desde examinar los méritos humanos que los corintios habían acumulado, sino más bien desde la identidad segura que se mostró en el versículo 2. O sea, la corrección de Pablo surge desde la identidad segura que se mostró en el versículo 2. ¿Cuál es? A los santificados en Corinto, llamados a ser santos. Entonces la corrección de Pablo es esta, es ustedes han sido llamados, ustedes han sido santificados y han recibido gracia, y esta gracia la recibieron por medio de Cristo Jesús, entonces no pueden seguir viviendo de la misma manera. Pero Pablo dice, le doy gracias porque sé que eso es un hecho. O sea, ¿se entiende? O sea, Pablo dice, esto es un hecho y porque esto es un hecho les voy a reprender. Yo no voy a perder mi tiempo porque esto es un hecho ya. Ustedes han sido santificados y como han sido santificados, yo voy a corregirles. ¿Se dan cuenta? Por eso la corrección es una bendición, hermanos. Por eso incluso la disciplina es una bendición. ¿Duele? Claro, claro que duele. Claro que no nos gusta que nos llamen la atención, que nos digan que hacemos algo mal. Claro que no le gusta que yo le ponga bien solamente en las tareas.
o que le ponga casi, o que le ponga cerca, o claro que no, eso no le gusta, eso, humanamente no nos gusta. Pero, hermanos, pero cada corrección debe decir, todavía puedo seguir mejorando. Qué bien es saber que todavía podemos mejorar y que podemos todavía seguir ofreciendo un sacrificio que nos cueste al Señor en nuestra cristiandad. ¿Me explico? Entonces, toda corrección, hermano, y es toda corrección en todo sentido de la vida cristiana. Debe surgir, hermanos, dentro de la iglesia eh, con esa base de la identidad segura. De hecho, miren, estuve leyendo la institución de la religión cristiana de Calvino sobre la disciplina y saben que él, y estuve leyendo otros escritos, y saben que se da muy por sentado que después de una disciplina severa se restaure la vida de la persona. Es raro, no van a encontrar, y se los digo, no van a encontrar un libro que hable de la disciplina, de sana doctrina, ojo, ¿no? Que hable de la disciplina de la iglesia y que usted vea que dice, al final es como larga a la persona a la iglesia. Eso no va a ser coherente. Repito, porque la corrección va a surgir de la identidad segura que tiene la persona. De hecho, se corrige porque creemos que se puede restaurar. No se corrige y se disciplina porque queremos que se vaya al infierno, sino porque creemos que Dios puede restaurar esa vida y queremos que suceda así. Entonces eso es muy importante que entendamos bien que la gracia admite disciplina, admite corrección, pero es porque hay gracia. Repito lo que dije al inicio, la vida cristiana empieza y se sostiene por la gracia. Bueno, ahorita pasamos a las preguntas, pero vamos a continuar. Vamos entonces a ver las aplicaciones, unas tremendas aplicaciones aquí. Entonces, la primera aplicación, reconoce que la aceptación de Dios no depende de nuestro progreso, no depende de lo que tú hagas, de cuán santo te vuelvas tú en tus fuerzas. De seguro estás engañado, si lo estás haciendo en tu fuerza, estás más lejos de la santidad que cerca. Porque no depende de nuestro progreso en nuestra fuerza, sino de nuestra unión con Cristo. A medida que más entendemos cuán unidos estamos a Cristo, la santidad más va a progresar. Porque entendemos que estamos unidos en Cristo. Y entonces, como en esta misma carta lo dice, más adelante lo va a decir, en el capítulo 3 o 2 perdón, sí, capítulo 2 ¿sí? Nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahí está. Entonces, nuestra unión con Cristo nos lleva a tener la mente de Cristo. Y la santidad va a venir derivado de eso, no de nosotros en nuestras fuerzas. Así que entendamos eso. Una aplicación es reconocer que nuestra aceptación a Dios, de Dios depende de nuestra unión con Cristo. O sea, Cristo nos ha hecho aceptos. Como dice Efesios, hemos sido aceptos en el amado. También otra aplicación importante es que debemos aprender a dar gracias a Dios, no porque tus hermanos ya están maduros, eso que a veces nos quieren volver locos, eso que nos sacan canas, sino porque Dios ya comenzó en ellos una obra de gracia. Y lo bonito de esto, hermano, es que Dios es tan sabio que no permite que nosotros hagamos termómetros de gracia en la gente. Y así no podemos evaluar quién tiene más gracia o quién tiene más santidad, hermanos. Sino que nosotros vamos a ver hermanos inmaduros, pero aún así no podemos decir que porque no estén maduros no sean salvos, sino que Dios ha comenzado una obra de gracia en ellos y Dios es el que lleva la obra a cabo como Él quiere en la vida de cada persona. Por eso algunos darán fruto más tarde, otros más rápidos, otros darán fruto más rápido, pero también se desanimarán más rápido, otros serán más lentos, como dice el dicho, pero seguro. Y en fin, no nos corresponde a nosotros estar evaluando santidad, sino más bien dar gracias a Dios porque nuestros hermanos, por ejemplo, si tenemos un hermano inmaduro, pero está asistiendo a la iglesia, hermano, nosotros decimos gracias porque es un inmaduro en la fe, pero está viniendo. Y mientras siga viniendo, tú estás trabajando en esa vida. Y dices, bueno, tal vez ni parece que estuviera trabajando en esa vida. ¿Quién eres tú para conocer que Dios está obrando? Aunque parezca que no. Repito, si sigue asistiendo, todavía el Señor puede seguir trabajando. ¿Me explico? Entonces nosotros tenemos que empezar a ver esto. Sí, este hermano es desobediente,
pero siga asistiendo. Gracias porque sigue viniendo. Y mientras siga viniendo, un día tú podrás obrar en él de manera que él se arrepienta, de manera que él deje su corrupción, de manera que él deje su pecado, de manera que él deje su blasfemia, de manera que lo que sea. Si sigue viniendo, entonces empezamos a pensar como el apóstol, a agradecer a pesar de que vemos inmadurez. Damos gracias porque es un guerrero más entre nosotros, de los débiles, pero está ahí. No sabe usar el arma, pero está allí. Y usted ve las películas de guerra que aunque va un soldado que no sabe ni pelea mucho, por el hecho que vaya ahí detrás del otro, el otro ya agarra confianza. Entonces tenemos que empezar a pensar también así. Y otra aplicación muy importante, hermano, debemos aprender a agradecer por la obra de gracia que Dios ya ha hecho en nuestros hermanos, sin dejar de animarnos mutuamente a seguir creciendo en santidad. Aquí hay dos cosas: agradecer por la obra de Dios que empezó en el hermano, pero también animarnos a crecer en santidad, animarnos mutuamente a ir creciendo en santidad. Entonces, eso es algo que debemos tener claro. No es hacerme de la vista gorda, pero tampoco es ser un juzgador inmisericordia. ¿Estamos? Sino es el equilibrio perfecto en ser agradecidos y motivar a la santidad. Entonces, ahí es donde está el verdadero balance que el apóstol Pablo nos ha enseñado en este versículo, hasta donde vamos. Así que vamos a ver entonces una reflexión y una oración. ¿Puedes agradecer por hermanos que aún están en proceso? Esta es como una reflexión que nos lleva a examinarnos cómo estamos realmente viendo el Evangelio. Si nosotros no estamos evaluando bien esto, podemos caer en un legalismo o un moralismo. Entonces, esta reflexión es para llevarnos a agradecer por los que están en proceso. Por eso vemos a veces nos desaniman porque son tercos, pero están en proceso. Y ahí viene la segunda pregunta. ¿Puedes confiar en que Dios sigue obrando incluso cuando cuando hay fallas visibles? ¿Me explico? ¿Nosotros podemos confiar en Dios? Claro que sí, porque la obra es de Dios, la iglesia es de Dios, las almas son de Dios, no nuestras. ¿Me explico? Ahí viene un grupo, estaba preguntando, si una persona se convierte y no va a ninguna iglesia y se llega a morir, ¿se va con el Señor? ¿Será salva? Y entonces, obviamente, están ligando la salvación a algo, a un edificio, a un sistema. Y entonces yo les comenté a ellos, les puse, la salvación es del Señor. Jonás 2:9, Salmos 3:8. La salvación es del Señor, hermanos. Podemos entonces confiar que Dios está obrando, aunque veamos que pareciera que no. Pues debemos confiar. Repito también lo anterior, no confiando a ciegas y dejando pasar las cosas por altos como alcahuetes, sino con misericordia, hablando, probando y buscando, animando, exhortando, pero confiando que esta persona, si está entre nosotros, Dios puede estar obrando y tal vez no lo sepamos, bajo nuestro propio criterio de evaluación. Así que, ¿qué oración podemos hacer? Señor, ayúdame a ver tu gracias antes que el defecto. Noten, ayúdame a ver tu gracia y no el defecto. Eso no dice la oración. ¿Escucharon? Señor, ayúdame a ver tu gracia y no los defectos. No, así nos vamos a orar. Vamos a orar. Señor, ayúdame a ver tu gracia antes que el defecto. Voy a ver el defecto, pero bajo los lentes de la gracia. Y a confiar en que tú perfeccionarás lo que comenzaste. ¿Verdad? Qué tremenda reflexión, y nos lleva a una tremenda oración bajo el lenguaje de la gracia. Bueno, hermanos, he terminado este versículo hoy y espero que pueda tocar sus corazones y su mente y llevarlos a la práctica de esta tremenda enseñanza que hemos visto hoy y que es tan necesaria en un mundo latinoamericano donde hay mucho legalismo, mucho moralismo, mucha juzgadera, mucho juzgar de manera apresurada y sin misericordia. Y recordemos que Santiago dice, el juicio sin misericordia será para los que juzgan sin misericordia. Así que por eso tenemos que aprender. Es muy bonito esto es uno de mis versículos que a mí me llamó mucho la atención de esta carta porque Pablo empieza o sea, si nosotros leemos hermano, dígame algo. Si usted lee la carta hasta aquí, del versículo 1 hasta aquí, es más, y si leemos el 5, dice, porque en todo fuiste enriquecidos en él,
en toda palabra y en todo conocimiento. Eso es lo que vamos a ver después. Luego continúa. Así como el testimonio acerca de Cristo, escuchen esto, fue confirmado en vosotros, de manera que nada os falte ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Si yo usted no conoce esta carta, nunca le leí ni sabe quién eran los corintios, usted lo lee hasta ahí, yo le digo, ¿de quiénes está hablando Pablo aquí? ¿Qué tipo de personas usted empezaría a decir? Unos cristianos ejemplares, unas personas de oración, unas personas que en la predica están diciendo amén, aleluya, gloria a Dios, qué tremendo, quebrantados, y que cuando cantan los cantos están todos gozosos y los cantos suaves, con lágrimas en los ojos. Señor, el evangelio me quebranta. Qué cosa más maravillosa, más linda. Eso es lo que usted me describiría de sus hermanos, ¿cierto? Pero cuando yo empiezo a decirle, mira al otro, mira lo que está haciendo, dice, santo. ¿Será que Pablo empezó a escribir la carta primera a Corintios y cuando iba por allí se acordó de que, no, le estaba escribiendo a los filipenses, tengo que escribirle a los corintios, ya dejo eso ya escrito ahí, no importa. Eso no fue así, hermano. Inclusive a los filipenses, que le llaman la carta del gozo. Dice, ruego a Sintique y a Evodia que se pongan de acuerdo y dejen de estar peleándose. O sea, hermano, porque sabe que los restos de esta carne caída en nosotros, eso es lo que va a pasar, buscar siempre problemas, buscar problemas, el ego que todavía habita en nosotros y que con el que tenemos que estar matándolo como, como, como parte de nuestra vida cristiana. Por algo Lutero dijo que pensó que ese desgraciado, disculpa la palabra si lo digo Lutero, dice, pensé que había matado a ese desgraciado, o sea, al ego, ¿no? En las aguas del bautismo. Luego descubrió que sabía nadar, no lo pudo ahogar, nadó y se fue detrás de Lutero. Así estamos nosotros. Usted no cree que ya soy un santo. No, 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 hermano. Tienes que estar luchando con tu ego porque si lo quemas, él es antorcha man. ¿Entiendes? O sea, no puedes acabar con el ego aquí en la tierra todavía no. Vas a matarlo cada día hasta que solo cuando venga Jesucristo será acabado totalmente. ¿Por qué? Porque va a recibir un cuerpo glorificado. Pero mientras no, hermano, nuestro ego va a estar con nosotros peleándonos todo el tiempo. Así que entendamos eso y podemos nosotros entender que hay una condición en que estamos en Cristo, pero también hay un estado en Cristo, hay una posición en Cristo, pero también estamos en este cuerpo todavía, como dice el mismo Pablo en esta carta, un cuerpo de muerte. Entonces, entendiendo esto, podemos nosotros orar mejor, tener tolerancia a nuestros hermanos, no hacernos la vista gorda, aplicar disciplina, pero con amor, con misericordia y buscando la restauración, sabiendo que Dios ha empezado la obra y que tal vez nosotros no la vemos. Así que bueno, concluyo y espero pues a los que ven este video luego, si no vas a nuestra iglesia, que sea de edificación. Oro para que Dios toque tu vida, que pueda llevarte a la doctrina correcta, que pueda cambiar tu corazón y que después de este video no quiero que logres más nada que ponerte de rodillas a ver la gracia de Dios como la has recibido en Jesucristo. Y si no la has recibido, pues recíbela ahora porque hay gracia para ti también.